Saludos, bienvenidos al diálogo magistral sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este video vamos a continuar con la figura de la extinción de dominio y lavado de activos, que fue el primer video, y esta vez vamos a tratar lo que es la extinción de dominio y sus aspectos constitucionales. Los invito entonces a que entren a nuestro programa de YouTube y puedan ver los videos anteriores relativos a la extinción de dominio y lavado de activos, y otros videos que de igual forma están colgados y que ustedes pueden observarlo, verlo, hacer sus preguntas y sus aportes. El objetivo de este video está dirigido a convencer y demostrar con la Constitución, la ley modelo, la doctrina y la jurisprudencia, cómo la figura de extinción de dominio y su actual proyecto de ley no colisionan, no chocan con la Carta Magna. Y lo que aprecio es una incomprensión, y se requiere de la necesaria capacitación para entender la naturaleza de esta nueva figura en el ordenamiento jurídico dominicano. En este video voy a tratar todo lo relacionado a la irretroactividad de la ley versus retrospectividad. Pero antes quiero hacer una aclaración previa. Así como hay criminales que nunca se rehabilitan por más ayuda que la sociedad y el Estado le ofrezca, en este tema hay grupos económicos poderosos y sectores del crimen organizado que se oponen ayer y hoy a los anteproyectos de ley de extinción de dominio. Además, difunden en una campaña pública que la figura de extinción de dominio es diabólica, dañina, histérica, que es otra pandemia y que de ese engendro del mal nada bueno podrá venir o salir, y se oponen radicalmente con diversos discursos o teorías confusionistas. Hoy vamos a tratar en este video un aspecto básico que se está debatiendo relativo a la irretroactividad de la ley versus retrospectividad dentro de la extinción de dominio. Vamos a ver entonces estos conceptos dentro de los fines de la extinción de dominio o decomiso sin condena penal, y observarán que ambos conceptos, el de la irretroactividad y el de la retrospectividad, subsisten, no se contraponen dentro de un Estado social y democrático de derecho. Miremos ahora sus diferencias. En términos simples, la irretroactividad de la ley rige al porvenir, al futuro, y lo retrospectivo rige sus efectos hacia atrás, al pasado. La retrospectividad es un fenómeno en el que la norma se aplica desde que entra en vigor. Observemos entonces la ley modelo sobre extinción de dominio del año 2011, elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, que en su artículo, en su ley, en su contenido, recomienda a los estados diversas orientaciones, da diversas orientaciones a los estados para que se guíen, y así lo han hecho los diversos estados, más de 8 o 9 estados que ya tienen legislaciones con extinción de dominio. En ese artículo 3 de esta ley modelo para la extinción de dominio, lo primero que se establece es el concepto de la retroactividad recomendada a los estados, en los términos siguientes: la extinción de dominio no se declara, o se declara, mejor dicho, con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta ley. Y esa misma ley modelo, en su artículo 4,
establece el principio de la imprescriptibilidad, señalando que la extinción de dominio es imprescriptible, es decir, que no prescribe y no se extingue en el tiempo. En cuanto a la Constitución de la República Dominicana del 2010, modificada en el 2015, el artículo precisamente 110 de dicho texto habla de la irretroactividad de la ley en los términos siguientes: la ley solo dispone y se aplica para el porvenir, no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub iudice o cumpliendo condena. En ningún caso, señala ese artículo, los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Ese principio de irretroactividad está en todas las constituciones, está en todas las constituciones de América Latina, pero de igual veremos cómo los países que hoy tienen la extinción de dominio han podido consolidarlo o han podido armonizarlo, que es la discusión que en la República Dominicana se está haciendo ahora. Este artículo, el 110 nuestro, solo permite una excepción para una persona que esté sub iudice cumpliendo condena, pero en el ámbito penal. Y de igual se refiere este artículo a la seguridad jurídica, que vamos a ver más adelante cómo es enfocada en la doctrina sobre la extinción de dominio. Por igual, el artículo 51 de la Constitución nuestra contempla el derecho de propiedad en los términos siguientes: el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. El numeral 4 de ese artículo dice que no habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas. Y el numeral 5 señala que solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales. Y el numeral 6, que en el video anterior ya se mencionó, trata todo lo relativo del régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio. De manera que en este articulado es que está contemplada la figura de la extinción de dominio constitucionalmente. Se resalta aquí, como ustedes han escuchado, la función social de la propiedad como un derecho fundamental, pero que no es absoluto. Por igual está prohibida la confiscación o decomiso por razones políticas, y cualquier otra confiscación o decomiso debe hacerse por sentencia definitiva que recaigan sobre actos ilícitos o provenientes de actividades ilícitas del crimen organizado. En otras palabras, este texto constitucional no protege ninguna conducta delictual, por lo que estos no generan ninguna vida jurídica en el tiempo, y menos si es un robo del patrimonio público. Estos asuntos, como vemos, serán vistos en el análisis entre extinción de dominio y el derecho de la propiedad privada. Y que, dicho sea de paso, en nada afecta la extinción de dominio a la propiedad privada. Por igual, en el prólogo del libro del magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega, titulado La extinción de dominio o confiscación civil de bienes ilícitos,
El profesor Olivo Rodríguez Huertas resalta que la extinción de dominio como figura jurídica encuentra su fundamento en la función social de la propiedad y de las obligaciones que resultan de ella en el contexto de un Estado social y democrático de derecho, que no puede servir de instrumento de protección sino exclusivamente aquellos bienes adquiridos lícitamente, pues es la única manera de hacer efectivo uno de los postulados esenciales contenidos en nuestra Carta Sustantiva, como lo es el relativo a la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro del marco de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público. Por otro lado, en el anexo de esa obra, el magistrado Bonelli Vega presenta un borrador para la discusión del proyecto de ley de extinción de dominio o de la propiedad en la República Dominicana, y en la página 313 establece artículo: la extinción de dominio procede con independencia del momento de adquisición o destino ilícito de los bienes sobre lo que se ejercitó la acción. En todos los casos, dice el profesor, se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título. Aquí, en el contenido de dicho artículo, aunque no se diga expresamente, tácitamente surge por primera vez la expresión de el concepto de retrospectividad, que es el que vamos en el transcurso de esta exposición a ir diferenciando. En otro aspecto, notaremos que el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, depositado en el Senado de la República el 20 de febrero del 2015, perimido e introducido y recibido el 5 de marzo del 2015 por los proponentes Adriano de Jesús Sánchez Roa y Julio César Valentín Jiminián, en su artículo 3 sobre definiciones, ellos dicen lo siguiente: 1. Acción de extinción de dominio. La acción es una acción autónoma e independiente de cualquier otra, incluso de la penal, que persigue la extinción del derecho de propiedad y, por lo tanto, recuperar los bienes considerados o reputados como ilícitos. En el numeral 7, causa ilícita. Se considera ilícita la causa cuando está prohibida por la ley, cuando es contraria al orden público o cuando no puede ser acreditada su justificación. La misma genera de pleno derecho nulidad absoluta. Y el numeral 14, sobre decomiso civil, dice que es una medida ordenada por sentencia definitiva en ocasión de un juicio de extinción de dominio que consiste en la pérdida absoluta de la propiedad, posesión, uso o usufructo de bienes o activos considerados ilícitos. El numeral 18 habla del derecho de dominio de esta forma: el derecho de dominio equivale al derecho de propiedad, entendido como el derecho de gozar y disponer de las cosas y los bienes del modo más absoluto, con tal de que no hayan tenido un origen ilegítimo ni se haga de ellos un uso prohibido por las leyes y reglamentos. Y finalmente, el numeral 20 dice: hecho ilícito, acción u omisión que implica la violación del ordenamiento jurídico sin importar que se trate de lo civil, tributario, administrativo o penal, así como de cualquier otra naturaleza. Las violaciones al ordenamiento penal pueden verificarse tanto en el territorio nacional como en el extranjero, siempre que en ambos países se encuentre reprimido por ley. El artículo 67 de ese anteproyecto habla de la invalidez ad initio de la forma siguiente: la adquisición y disposición de bienes de origen ilícito o para tales propósitos es contraria al orden público. Los actos y convenciones que se realicen para estos fines carecen de causa lícita
no pueden tener efecto jurídico alguno ni en ningún caso constituir justo título y, por tanto, se consideran nulos o an initio o et tum. En consecuencia, la extinción de dominio procede con independencia del momento de adquisición o destino ilícito de los bienes sobre los que se ejercitó la acción. El mismo artículo señala que también se consideran sin validez por originarse sobre la base de una causa ilícita los actos que sean la consecuencia directa o indirecta, total o parcial de los mencionados en el párrafo anterior y, por tanto, tampoco surten efectos jurídicos y en ningún caso constituye justo título y se encuentran afectados por la misma nulidad. En todos estos casos, aplican en lo que estas resultan útiles las normas relativas a la validez de las convenciones establecidas en el Código Civil. Ante esos postulados, el Código Civil de la República Dominicana, en su título 3, de los contratos o de las obligaciones convencionales en general, en el capítulo 2, de las condiciones esenciales para la validez de las convenciones, el artículo 1108 plantea 4 condiciones. La primera condición es el consentimiento de la parte que se obliga. La segunda, su capacidad para contratar. La tercera, un objeto cierto que forme la materia del compromiso. Y el cuarto, una causa ilícita en la obligación. Continuando con la sección cuarta de la causa, en su artículo 1131, del Código Civil señala la obligación sin causa o la que se funda sobre una causa falsa o ilícita no puede tener efecto alguno. El artículo por igual, el 1132, dice que la convención es válida aunque no se explique la causa de ella. Y el 1133 del Código Civil dice que es ilícita la causa cuando está prohibida por la ley y cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Ustedes observarán que en ninguna de esas disposiciones, tanto del Código Civil como de la Constitución que hemos narrado, cuando la causa se sustenta en una ilicitud, no produce ningún derecho. Por otro lado, a la luz del ámbito internacional, el debate sobre la retroactividad, prescriptividad y retrospectividad, vamos a resaltar en primer lugar la realidad de la República de Colombia, país que dio inicio a la primera ley o acción de extinción de dominio en América Latina. Su primera norma fue la número 333 del año 1996, derogada naturalmente por la ley 793 del año 2002 y por la cual se establecieron los mandatos de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita. La Corte Constitucional de Colombia, al resolver el tema, lo hizo en base a los siguientes argumentos. Escuchar bien. La norma examinada no vulnera el principio de irretroactividad de la ley penal. Primero porque, como ya se dijo, no se está frente a la aplicación de penas. Y segundo, por cuanto la figura allí prevista no corresponde al concepto de retroactividad en su sentido genuino, sino al de retrospectividad. Dice la Corte, sin embargo, el segundo inciso advierte que la extinción de dominio habrá de declararse con independencia de la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad vigencia de la ley. Esta previsión no implica que se autorice a los jueces para desconocer derechos adquiridos con arreglo al orden jurídico precedente, pues si ello fuera así, se tendría sin duda una flagrante inconstitucionalidad, dada la garantía que contempla el artículo 58 de la Carta Política de Colombia, el cual asegura que los derechos adquiridos con arreglos a las leyes civiles no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. En tales términos,
continúa diciendo la Corte Constitucional, es claro que el Congreso no puede ser inferior a la responsabilidad que le es propia en un tema tan delicado como la represión de la delincuencia organizada. Así, la figura de la retrospectividad, bien entendida, es un claro mensaje en el sentido de que la ley no protegerá a aquel que la viole, y por esto el ordenamiento jurídico no saldrá en defensa de aquellos sujetos que burlen al Estado y a la sociedad al violar sus leyes. En la sentencia C-374 de 1997, justificaron su decisión a partir del siguiente argumento: el delito nunca genera derechos, por lo cual la propiedad de los bienes derivados de actividades delictivas no es más que un dominio aparente. En tales circunstancias, la extinción de dominio no es una pena, sino una acción declarativa que se dirige contra los bienes y no contra las personas, por lo cual puede ser procesalmente autónoma e independiente al proceso penal. Además, como la acción simplemente declara que el dominio no nació a la vida jurídica, entonces no es retroactiva, ni desconoce derechos adquiridos, ni puede prescribir, pues el mandato del artículo 34 de la Carta es absoluto, ya que, como dice expresamente la sentencia, los vicios que afectan el patrimonio mal habido jamás pueden sanearse. Otra jurisprudencia importante en ese tenor la dictó la Corte Constitucional de Guatemala, siguiendo ese mismo camino, la cual se ha pronunciado en varios fallos, manifestando básicamente lo siguiente: para que una ley sea retroactiva, es indispensable que obre sobre el pasado y que leccione derechos plenamente adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, para modificarlos, y que el derecho adquirido existe cuando se consolida una facultad, un beneficio o una relación en el ámbito de la esfera jurídica de una persona. Sentencia de la Corte Constitucional de Guatemala, 2008, 22 de abril. También la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, con respecto al tema de la aplicación de la ley de reforma de la ley de forma retroactiva, señala: se puede deducir que las normas no tienen aplicación hacia el pasado, cuando se ha adquirido derechos al amparo de la norma vigente en el tiempo que esos derechos se han consolidado. Pero dice la Corte, sin embargo, cuando se habla de bienes que han sido adquiridos en razón de la comisión de actividades ilícitas, tomando en cuenta que el tiempo, escuchen bien, el tiempo no puede legitimar aquellos bienes que han sido obtenidos de esa forma, se entiende que, aunque el negocio jurídico en la forma tenga apariencia de legalidad, en el fondo, por provenir dichos bienes de la comisión de actos delictivos, los mismos no tienen consolidado el derecho de propiedad, y aunque se hayan obtenido hace 20 años, al día de hoy manifiestan su misma condición de ilicitud. Asimismo, la referida Corte no acepta el argumento de los actores por cuanto desvirtúa el verdadero sentido de la irretroactividad de la ley, que consiste en la protección de quien ya ha sido amparado por el derecho ante la posible arbitrariedad de futuros legisladores que, por razones políticas o de otra índole, pudieran pretender atropellarlo, desconociendo sus derechos adquiridos. Tal institución no es ahora y no fue jamás una argucia para legitimar lo que siempre fue ilegítimo. He ahí entonces, en esos párrafos, por qué se recomienda en la ley modelo sobre extinción de dominio que mencionamos anteriormente, para que los estados adopten el principio de imprescriptibilidad, porque a nuestro entender el tiempo no puede borrar la huella de una ilicitud, ni el Estado puede lavar un bien olvidando el tiempo, y más grave aún, cuando ese bien nace de un hecho criminal. En principio, y adicionalmente, dicen algunos autores que la acción de extinción de dominio es imprescriptible, por la sencilla razón
que el transcurso del tiempo no puede legitimar bienes que han sido obtenidos a partir de la comisión de actividades delictivas o con dinero proveniente de la comisión de tales actividades. Lo anterior, en razón de que mal haría el Estado al establecer un plazo de prescripción para la acción de extinción de dominio, ya que con esto se estarían legitimando bienes o fortunas obtenidas al amparo de actividades de carácter delictiva. En ese sentido, está claro que el bien no puede limpiarse en el camino por el transcurso del tiempo, cuando el producto de una actividad ilícita y aun cuando el tiempo pase, su condición de ilícito no varía. Finalmente, visto la aplicación en el tiempo, la extinción de dominio se declara con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia del decreto legislativo 1373 según la legislación colombiana. Y además señalan que la extinción de dominio no es retroactiva ni es irretroactiva, para ello es retrospectiva, pues regula situaciones ocurridas aún antes de su vigencia, precisamente por el hecho de no haberse consolidado el derecho de dominio, dado el carácter ilícito de los bienes. En esa corriente doctrinal y jurisprudencial nos inscribimos en el sentido de que la ley de extinción de dominio es retrospectiva, reitero, retrospectiva, porque trata situaciones jurídicas en curso que no han creado obligaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia, y no está de más decir que la retrospectividad jamás entra en conflicto con el artículo 110 de la Constitución de la República Dominicana, que establece el principio de la irretroactividad de la ley, y con ningún otro artículo de nuestra Carta Magna. En cuanto al proyecto de ley que en la actualidad se discute como iniciativa del senador Antonio Manuel Taveras Guzmán, debe ser aprobado y lo apoyamos. Y solo llamamos la atención o reserva en lo concerniente al artículo 110, en el artículo 10, que habla de la prescripción de la manera siguiente, o mejor dicho, que lo subordina a la restricción de 20 años, cuando la imprescriptibilidad, al igual que la retrospectividad, jamás, escuchen bien, jamás puede limitarse en el tiempo por perseguirse bienes ilícitos desde su origen y corresponder a conductas o delitos dentro de la criminalidad organizada. Muchas gracias. Los invito a ver nuestro canal de YouTube. Bye y nos vemos en el próximo video.